Sábado. Dios nos bendiga otra vez en la discusión teológica de anoche, la continuación que tiene que ver con las indulgencias, las reliquias y por qué surge en nuestra iglesia en el momento más oscuro de la teología del planeta. Así que vamos de inmediato a orar al Señor para que en su bendición nos acompañe a partir de ahora en el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Amén. Anoche les hablaba sobre un monje de 33 años que el 31 de octubre de 1517, siendo profesor de teología en la Iglesia Católica, publicó una carta en la iglesia del Palacio de Wittenberg y fue una protesta llamada las 95 tesis, que fue una protesta por las reliquias que estaban siendo usadas como estafa para conseguir mucho dinero, y el que permitía una donación a la iglesia se le daba una indulgencia, es decir, un permiso para reducirle su permanencia en el purgatorio por casi 2 millones de días. Hablamos también de que para aumentar las riquezas y la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa usó a un hombre llamado Juan Texel de la Orden de los Predicadores, o sea, los dominicos, y comisionado por Papa León X para recaudar dinero para el beneficio de la Iglesia Católica. Hablamos de que Lutero se basó en el pasaje de Romanos 1:17 de que el justo por la fe vivirá, y que no era necesario hacer obras de caridad para ganar el cielo, porque el cielo es un regalo de Dios por gracia. Y había 19,000 reliquias de supuestos santos que, decía la Iglesia Católica, las tenía para que todo aquel que donara recibiera muchos años de perdón y acortar su existencia en el purgatorio. Pero, hermanos y amigos, dijimos también, haciendo un repaso, de que Juan Texel salió a decir que toda persona que donara a la iglesia sería no solamente perdonado en esta vida, sino en la venidera. Y él presentaba las indulgencias como un regalo de Dios para todo aquel que la comprara pudiera pecar y sin tener que pedir perdón ya estaba perdonado de los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Hermanos, esto hizo
que la iglesia se enriqueciera tanto, que tuviera tanto dinero en todas partes y reuniera miles de millones convertido ahora en dólares, producto de esa actitud de Texel de vender las indulgencias, y las donaciones enriquecían las arcas de la Iglesia del Vaticano. Hermanos, aunque Lutero era sacerdote de la Iglesia Católica, se opuso a la venta de indulgencias. Y cuando Texel se enteró de que Lutero se oponía a la venta de indulgencias, proclamó tantas maldiciones en el púlpito que levantó fogatas públicas y declaró que había que quemar a toda persona que se oponía a la indulgencia y sería llamado hereje. Esta es la introducción o el repaso del estudio de anoche. Hoy concluye este estudio sobre las indulgencias, las reliquias y el papel de la iglesia nuestra con relación a esta inconducta de la Iglesia Católica. ¿Terminaron las indulgencias? No. La doctrina de las indulgencias, es decir, del permiso para pecar a cambio de dar dinero, es todavía parte de la doctrina de la Iglesia Católica. La venta de las indulgencias y los abusos que abundaban en los días de Lutero tuvieron que reducirse, pero hoy ha continuado los abusos financieros de esta forma de recaudación de la Iglesia Católica. Todavía se hacen pagos para que un sacerdote ore por un enfermo para sacarlo del purgatorio. Amigo, la idea de que podemos asegurar nuestra salvación o la salvación de uno de nuestros seres queridos muertos se puede conseguir pagando dinero, y eso es de origen pagano. Pero además, usted conversa con cualquier sacerdote católico y ninguno le puede asegurar cuándo sale el alma del purgatorio y se va al cielo. No lo sabe. Es una doctrina cruel porque fue concebida para conseguir dinero mediante la perdición de las almas, dándole licencia para pecar. Así que, mis hermanos, no debemos sorprendernos de que las gentes den casi todo lo que tienen para que el sacerdote ore por las ánimas benditas en el purgatorio y lo saque o del infierno o del purgatorio. Hermanos, eso se llama chantaje. Chantaje porque aprovecharse de la inocencia, aprovecharse de la candidez, aprovecharse del desconocimiento para capitalizar esa inocencia o esa candidez para sacar dinero, eso es robar.
No pocas veces Cristo condenó tales prácticas de indulgencias que se practicaban en los días de Jesús, cuando en Mateo capítulo 23 y el versículo 14, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les dijo: porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. En los días de Cristo, un hijo tenía a su madre viva, y si estaba en necesidad y él tenía dinero, se le enseñaba que donara lo que tenía a la iglesia para que no le diera a su madre un centavo. Por eso él decía: es corbán. O sea, no te puedo regalar nada porque lo que tengo es de la iglesia. Y así se le cometían las injusticias en los días de Cristo, que lo hizo decir: coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Vamos a poner un ejemplo. Un sacerdote irá a una viuda que acaba de perder a su esposo. Y en ese dolor de la pérdida, el sacerdote le dice: tu marido está en el purgatorio, está en penitencia en el purgatorio, así que tú debes donar a la iglesia para que nosotros oremos por el alma de tu esposo en el purgatorio o en el infierno, para poderlo sacar de las llamas del tormento y llevarlo al cielo a través de muchas ofrendas que usted nos dé a la iglesia. Yo pregunto, ¿qué usted cree que va a hacer una viuda católica? Va a vender lo que tiene y lo que no tiene para sacar a su marido del infierno o del purgatorio por medio de ofrendas y donaciones a la iglesia católica. Y mis hermanos, así se ha enriquecido el Vaticano. Así. No lo digo yo, búsquelo en los libros de historia religiosa. De historia religiosa. Y para que ustedes vean, la Iglesia Católica tiene 3 tipos de misas. Está la misa mayor, que cuesta más de $1,000, dependiendo de las flores, dependiendo de los candelabros y del número de sacerdotes que ofician en esa misa. Esa misa, porque se paga mucho dinero, se canta en voz alta. Hay otro tipo de misa, que es la misa menor, que cuesta menos y solamente usan 6 velas y se canta en voz baja, porque hay poco dinero. Y los irlandeses dicen: dinero mayor, misa mayor. Dinero menor, misa menor. No dinero, no misa. Así como usted lo oye. Si los parientes de una persona fallecida no tiene dinero para pagar una misa, sus muertos son llamados almas olvidadas en el purgatorio.
Entonces, la iglesia designó el día 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos, que se ofrece cada año para orar por esas almas olvidadas, porque no hay dinero para sacarla del infierno o del purgatorio. Y entonces en ese día se les pide a los miembros de la Iglesia Católica que contribuyan con dinero para la misa de Requiem, la cual es dicha en ese día para aligerar los sufrimientos de las almas olvidadas por los familiares. Amigo, abra los ojos. No se deje engañar. Además, hay una forma por la cual un católico puede asegurarse de que alguien va a pagar las misas a favor después de su muerte. Y es en una sociedad que han creado llamada Sociedad Purgatorial, que fue establecida en 1856 en la Iglesia Católica. Y debe contribuir a ese fondo con una cuota menor y una vez al año, y de esta manera garantizar, asegurar que al morir los societarios van a elevar oraciones en su favor. Durante la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo de Winnipeg, en Canadá, en una carta fechada 1 de mayo de 1944, urgió a todas las madres católicas romanas para garantizar la salvación de sus hijos del purgatorio, previo pago a él de la suma de $40 para tener oraciones y misas por ellos. Pero la Biblia no apoya eso. Es imposible por nosotros redimir un alma a través de pagos en su nombre. Y no importa la cantidad que se pague, nunca podrá redimirse a una persona muerta de su condición, porque tan pronto una persona muere, su destino está fijado para siempre, y ni misa, ni hora santa, ni responso, ni culto a su favor variará su condición ante Dios, porque San Pablo dice en el libro de los Hechos que después de la muerte viene el juicio. Y como dice la Biblia, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el credo católico dice que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Si va a juzgar a los muertos, entonces ni están en el infierno, ni están en el purgatorio, ni están en el cielo, están en las tumbas. Porque Jesús dijo, en Juan 5:28, dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que los muertos están en sus respectivas tumbas hasta que Cristo regrese y llame a los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1:18 y 19 dice que no hay dinero que compre la salvación de ninguna persona. Oiga como dice, no somos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, si la persona en vida no entrega su vida a Cristo, su destino estará sellado para siempre de perdición, y lo que hagamos por esa alma
no va a cambiar ante los ojos de Dios, porque el alma que pecare, esa morirá, nos dice el libro de Ezequiel capítulo 18. Amigos, es acercándonos a Cristo, recibiendo el perdón y la capacidad para vencer, es que nosotros podemos ser rescatados, no con oro y plata, no con dinero, no con propiedades. La salvación es gratuita, aunque no barata, porque le costó la vida de Dios clavarla en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y déjeme decir, enseñar que el dinero puede cambiar el destino de una persona muerta es una burla al sacrificio de Cristo en el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado, nos dice primero de Juan 1:7. De ahí que Jesús dijera en Mateo 19:23, cuán difícil un rico entrará en el reino de los cielos. Y cuando dice un rico, no es porque sea rico, sino porque la mayoría de las personas ricas, su Dios es su dinero. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los ricos lo que piensan es su dinero. Ese es su Dios. Y Cristo le llama al Dios del dinero Mamón. Hermanos, si un hombre, según el dogma católico, tiene dinero suficiente para pagar la celebración de misas en su nombre, dicen ellos que esa persona muerta será escoltada al cielo. Mientras más da, más fácilmente el alma sube al cielo. Es una corrupción, porque la Biblia no enseña eso. Hermanos, piense bien. En el Salmo 49 y los versículos 6 y 7 nos dice: los que confían en sus propiedades y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ni dar a Dios su rescate. Es decir, si el dinero no puede redimir a nuestro hermano que vive, ¿cómo puede redimirlo después de muerto? Y amigo, ya sea usted ateo o creyente, no hay sacerdote ni pastor que pueda garantizar la salvación de nadie, vivo o muerto, por la cantidad de dinero que haya dado para oraciones en su favor. Grábese eso. Dios no pide dinero porque dice la Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Ageo 2:8 dice Jehová: mía es la plata y mío es el oro. Es decir, señores, Dios es el dueño de todo. Cuando Él te pide para quitarte el egoísmo del pecado de tu vida, pero no porque Él necesita el dinero. Él es el dueño del universo entero. Así que no se deje comprar
con dinero, porque la salvación se compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús, según nos dice San Pedro en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Y ay del pastor, ay del predicador, que dé la impresión de que una persona puede enviarle dinero para que pueda orar por la salvación de esa persona y salvarla, cuando no hay poder en ese tipo de oración. Y ningún hombre puede hacer esto y ser honesto, porque el dinero, repito, no puede comprar las bendiciones ni los dones de Dios. Es más, en los días de Pedro hubo un mago llamado Simón que quería comprar el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y el apóstol Pedro, en Hechos 8:20, le dijo a Simón el mago: el dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se compra con dinero. Somos salvos por gracia. Dios no necesita el dinero para que cambie o varíe la condición de la persona. Dios quiere que oremos los unos por los otros para que Él nos transforme. Pero después de muerta la persona, su destino está fijo para siempre, o para vida eterna, o para perdición eterna. Y el dinero ni nada en esta tierra puede cambiar ni hacerle variar a Dios ese axioma. Repito, el dinero no puede comprar la salvación. El pago de dinero por oraciones por los muertos nunca podrá liberar al alma del purgatorio ni del infierno. Pero mis hermanos, ¿saben? Lo más sorprendente es que ahora, en pleno siglo XXI, hay personas que siguen comprando indulgencias, haciendo grandes donaciones para que cuando mueran sus almas vayan directas al cielo. Y no solamente eso, sino que se ha visto desde 1980 para acá un ávido deseo de unir a todas las religiones, dirigiéndola el Papa, siendo, según ellos, la persona con mejor condiciones morales para dirigir el planeta. Esto lo están diciendo los estadistas y lo están diciendo también los dirigentes de las iglesias protestantes. Mis hermanos, una iglesia que ha matado más de 100 millones de personas a través del tribunal de la Inquisición o del Santo Oficio de la Inquisición. Hoy los protestantes están buscando amistad y olvido de todas esas exageraciones de reliquias y de indulgencias, y que si Martín Lutero resucitara hoy, moriría de un infarto múltiple, porque sus adeptos se han ido a favor de la iglesia que aplaude y aplaudía esas cosas que sirvió de protesta a Lutero en el año 1517. Pero mis hermanos, no se asombre, eso está profetizado en Apocalipsis 13. Viene una alianza mundial. Si ustedes escuchan los comentaristas políticos más famosos del planeta, están aseverando que es necesario un gobierno mundial con una iglesia mundial
con un dinero mundial y con una religión mundial. A que usted no me adivina cómo se llama esa religión. Según todos los estadistas, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la Biblia dice que habrá una alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, y los dos van a gobernar el mundo, cediéndole la soberanía del hombre, la autoridad del hombre, a la decisión de una religión. Se acerca rápidamente una religión mundial, se llamará la Iglesia Católica. Un gobierno mundial presidido por el presidente de Estados Unidos, por el Papa de turno y por el colegio de estadistas de las grandes potencias. Ustedes ven ese asunto. ¿Recuerdan ustedes el año pasado, cuando yo les dije por esta vía que ese virus no iba a desaparecer, que vendría otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro? Yo se lo dije hace exactamente 1 año y 2 meses. Lo dije por este medio. Y no soy profeta, pero el sentido común te lo dice. ¿Quién es el que manda las enfermedades? El diablo. Cuando Dios creó al mundo, no creó virus. Él creó bacterias, microorganismos, todos buenos. El virus no es un ser vivo. El virus no es más que la combinación de grasa, una envoltura de grasa. Eso es el virus. Pero no tiene vida. Pero se multiplica, le roba el espacio a la célula y se va multiplicando por la vida de la célula, porque el virus no tiene vida. Y mis hermanos, ahora mismo en mi país hay un rebrote enorme. Hay furgones llenos de cadáveres. Personas que han sido vacunadas han caído con el virus y han sucumbido. Esto no va a pasar. Según el ministro de Salud Pública de mi país, dice que en nuestro país hay 5 variaciones del virus. La brasileña, la de América, la de Europa, la de Asia. Son 5 variedades de virus. Y saben, aquí ahora mismo las camas, la mitad de las camas ocupadas para cuidados intensivos es de personas jóvenes que se negaron a vacunarse y ahora están más de aquel lado que de este. Usted no quiere vacunarse, respeto eso. Usted quiere vacunarse, también respeto eso. Pero este virus, los virus mutan y crean otros y otros y otros. Es decir, esta vacuna te va a proteger del virus, pero no de un nuevo virus. Y saben, se está en el mundo acelerando la vacunación para volver a la normalidad, y no se va a volver a la normalidad. Porque la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. En el año 1891, la pluma inspirada escribió 2 líneas que dicen así:
el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, que es la Iglesia Católica, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Hoy publicaron esta tarde en la prensa en mi país todos los dirigentes católicos invitando a la población a que se vacune. Y ya hay empresas donde no permite que entre a trabajar una persona que no esté vacunada. Y ya dieron unas instrucciones de que no se podrá asistir a los lugares públicos ni cerrados si la persona que asista no tiene el carnet de vacunado. De vacunado. Hermanos, el mundo se está complicando. Por eso que se quiere un gobierno mundial y se está avanzando rápidamente en las negociaciones entre los dirigentes católicos y protestantes para unirse y exaltar al papado. Y en la página 135 dice que cuando el protestantismo, es decir, todas las iglesias protestantes, extienda la mano a través del abismo para asir, o sea, agarrar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. ¿Y qué es espiritismo? Espiritismo no es simplemente invocar los espíritus, no. Yo le voy a decir qué es espiritismo en teología. Espiritismo es usted saber que la Biblia dice que los muertos nada saben y usted le encienda un velón o una vela. Vaya a los cementerios el 2 de noviembre, el día de finados. Muchas personas hablando con los muertos. Yo conozco personas que van al cementerio, llevan su silla y se sientan a hablar con su mamá que está muerta. Eso es espiritismo. Y lo grande del caso es que hay madres que hablan con sus hijos en la tumba. Dicen ellos. Señores, los muertos nada saben. Si oyen una voz parecida a la de su mamá muerta, es el diablo. Porque la Biblia dice que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. No tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿por qué los muertos aparecen? Los muertos no salen. El que sale es el diablo en la forma humana del muerto para poner a Dios como mentiroso, que dice que los muertos nada saben. Hermanos, todo lo que estamos viendo en el planeta es aveniéndose a una religión mundial, a un gobierno mundial, a un día de reposo mundial, y todos sabemos, los estudiosos de la Biblia, que ese día de reposo mundial no es el día del Señor llamado sábado, es un falso día de reposo llamado domingo. Entonces, espiritismo es cuando yo enseño desde el púlpito que, por ejemplo, yo estaba escuchando a un sacerdote en Miami que decía que Celia Cruz, una mujer espiritista, una santera cubana, que murió de un cáncer en el cerebro. Yo oí al sacerdote, me reservo el nombre, en un canal hispano en Estados Unidos, decir en una entrevista que la cantante Celia Cruz estaba en el cielo dirigiendo el coro de ángeles. Señores, ¿cómo es posible que una mujer santera va a dirigir el coro de ángeles
cuando ella hacía brujería y tenía su casa llena de santos. Todo eso es brujería. Usted ponerle un velón a una fotografía de un muerto, eso es brujería. Porque los muertos nada saben. San Pedro no está en el cielo, pero tampoco San Pablo ni San Juan. Ellos están muertos, esperando la segunda venida de Cristo para que los levante de sus tumbas con cuerpos de gloria e irse al cielo con Jesús cuando venga. Pero San Pedro no está en el cielo con una llave. En Mateo 18 Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. ¿Y saben lo que son las llaves del reino? La palabra de Dios, la Biblia, es la llave del reino. Y Pedro, que era el mayor del grupo, Dios al mayor le comisionó la predicación de la palabra. Pero Pedro y Pablo, uno no es mejor que otro, son lo mismo. Pedro es santo, Pablo es otro santo, Juan es otro santo, porque vivieron la vida santa de Jesús. Y Dios los usó, los inspiró. Pero no me diga que Pedro está en la puerta del cielo. En la puerta del cielo no están ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Los muertos nada saben. ¿Está muerto Pablo? Sí. ¿Está muerto Pedro? Sí. Ni está María en el cielo. María está en su tumba hasta que Cristo venga y se levante del polvo de la tierra a vivir en el cielo. No hay santos en el cielo, excepto, lo voy a contar, Enoc se fue al cielo caminando. Dice el libro de Génesis capítulo 5. Moisés murió y vino el ángel Miguel y se lo llevó al cielo. Está en Judas 9. Elías se fue en un carro de fuego al cielo, un carro de ángeles. ¿Quién más? Un grupo de santos que cuando Cristo resucitó, sus tumbas abiertas, se levantaron estos hombres y comenzaron a predicar sobre la autenticidad del ministerio de Cristo, que había muerto por la raza humana de que era Dios. Y esos se fueron con Cristo al cielo. Un grupo de santos, que un día voy a dar un estudio para decirle los nombres de esos santos. Y hermanos, déjenme decirles que los apóstoles todos están muertos. Josué, Caleb, Aarón, Miriam, la hermana de Moisés, rey David, Eliseo, los 12 apóstoles, todos están muertos. Porque Cristo viene a buscar a sus muertos. Por tanto, los buenos no están en el cielo, ni los malos en el infierno. Ambos descansan en sus respectivas tumbas. Nerón en su tumba, Caifás en su tumba, Eliseo en su tumba. Y así cada hombre, bueno o malo, descansa en su tumba hasta la mañana, cuando Cristo venga para levantar a unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero mis hermanos, Dios le ha entregado a esta iglesia un mensaje conocido como el mensaje de los 3 ángeles, que tiene que ser proclamado por esa iglesia, quiera o no quiera. Tiene que proclamar ese mensaje para que antes de que las plagas caigan sobre el planeta sin mezcla de misericordia, el mundo sea amonestado, así como dice Apocalipsis 14, del 7 en adelante. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo:
ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es la suma de todas las religiones que se oponen a la verdad cardinal de los 10 mandamientos. Y le está dando el vino del furor. ¿Qué es el vino? Es un símbolo de las doctrinas falsas. ¿Qué hizo Belsasar? Comenzó a tomar vino y violó los 10 mandamientos con adulterio, pero también con el sacrilegio, porque usó los vasos del Señor para tomar alcohol en él, y apareció una mano y escribió en la pared de que en ese momento había sido juzgado por Dios y había sido rematado para perder el reino y la vida. Y así mismo pasó esa misma noche. Pues el vino de Babilonia son las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas que tienen son dos. De esas derivan todas las demás doctrinas. De que el alma es inmortal. Si el alma es inmortal, entonces cuando la persona muere, o va al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno. La Biblia no enseña eso, porque los muertos nada saben. Pero el espiritismo enseña que los muertos sí saben. Y así porque le dijo el diablo a Eva en el jardín del Edén: el día que comas de este árbol, tú vas a tener vida eterna. Tus ojos se van a abrir y será como Dios que no muere. Y le engañó. Porque la gente muere. No hay uno que no muera. Y mis hermanos, esa es una doctrina espiritista, de que el alma es inmortal. Los muertos nada saben. Nada saben. Nada saben. Si usted se va a arrepentir, arrepiéntase en vida. Porque cuando usted muera, mire, ni responso, ni misa, ni hora santa, ni el pastor tal va a cambiar el destino ni la condición espiritual de tu vida después de muerto. Eso es botar dinero o estar engañado. Y la segunda doctrina, que es una perversión, es la doctrina del domingo como día de reposo, cuando el Señor hizo el sábado para guardarlo él, y en consecuencia a todos sus hijos lo guardaran, comenzando con Adán. Entonces, si usted va a buscar la iglesia verdadera, no la busque por nombre, búsquela por característica. ¿Y cuáles son las características? La que dice Apocalipsis 14, del 14, 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos. La mejor traducción es la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Entonces, los mandamientos, ¿cuántos son? Son 10. Y el cuarto mandamiento habla del sábado. Eso está en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Busque la iglesia con esta característica, que guarde los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y que tenga el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, es decir, el don profético manifestado en alguien dentro de esa iglesia, aunque esté muerto. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ustedes oyeron? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, la mayoría de los hijos de Dios están todavía en otras denominaciones. Y entonces fuimos llamados
a dar ese mensaje al mundo entero, porque Dios tiene muchos hijos fieles en todas las religiones, llámese católica o evangélica. Tiene gente fiel. Es más, la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 201, dice que Dios tiene joyas en todas las iglesias. Y para eso el mensaje de los 3 ángeles, para sacar a esa gente de la oscuridad y del engaño y vengan a la luz y conformen o completen el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hermanos, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 202, nos dice la pluma inspirada que a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Así que para eso es el triple mensaje, para despertar la conciencia adormecida de estas personas que están en religiones equivocadas y engañadas, y se prenda la luz y entonces comience a buscar la iglesia verdadera. Por eso es que esta es la única iglesia que está predicando el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y mis hermanos, el Señor va a derramar el Espíritu Santo para que este mensaje sea dado con fuerza. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Capítulo 18. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Hermanos, créalo, este virus COVID-19, eso no es nada para lo que le viene al planeta. Para lo que le viene a este planeta, y va a ser pronto, porque una plaga irá en aumento a otra y otra, hasta que termine la gracia, se cierra la puerta de la gracia y nadie podrá convertirse, porque habrá endurecido su corazón, rechazando el mensaje de los 3 ángeles que acabo de leer con ustedes. Hermanos, viene un gran despertar al mundo entero, y el Señor está esperando que su pueblo se vacíe de sí mismo para ser llenado del Espíritu Santo y salir a proclamar el triple mensaje con el fuerte pregón. ¿Y sabe qué va a pasar? Que en el libro Eventos Últimos Días, página 206, nos dice la pluma inspirada que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló al principio de ella. ¿Qué pasó al principio? Dios derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, y miles, 3,000 en un día, 5,000 en otro día. Señores, eso es grande. Y dice que la profecía que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Y este es el tiempo de la lluvia tardía. Y dice apenas 207 ella, que miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se van a realizar milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Y hermanos, el mundo tiene que saber lo que le espera.
Y mi pregunta es, ¿estamos preparando al mundo, predicándole el mensaje de los 3 ángeles, de la justificación por la fe, de que no somos salvos por obras, sino por gracia, no por ayunos, no por oraciones, no por reliquias, sino somos salvos por la fe y solamente por la fe? Amigo, fue en la epístola del apóstol Pablo a los romanos donde Lutero encontró la gran verdad de que somos justificados, o sea, perdonados creyendo en Dios. Fue allí donde este hombre que tenía dificultades con la seguridad de su salvación descubrió la gran verdad, no solo en el libro de los Romanos, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. La verdadera verdad, valga el pleonasmo, es que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, nos dice 2 Timoteo 1:9. Y esa es la gran verdad, que la salvación se encuentra buscando a Cristo. Es una justicia que nos es acreditada, una justicia que se nos concede al margen de guardar la ley, porque no somos salvos por guardar la ley, guardamos la ley porque ya somos salvos. Amigos, en ese contexto fue que Lutero, desafiando los poderes y los principados del mundo y la jerarquía romana, se presentó en la Dieta de Worms en 1521 y dijo: no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro que un cristiano hable en contra de su conciencia. Esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa, contestó Martín Lutero en la Dieta de Worms, allí a la jerarquía romana y a los principados presentes. Y hoy los protestantes fieles tampoco pueden hacer otra cosa más que permanecer firmes en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios, en contra de todas las tradiciones y los dogmas que no están aquí en este libro, la Santa Biblia. Hermanos, no cabe duda que el cristianismo ha progresado mucho desde Lutero, pero últimamente la reforma se ha estancado y ahora se está buscando alianza con la iglesia que enseñó el falso, la falsedad y el error de las reliquias, de las indulgencias y del infierno. Y hermanos, esto ha hecho mucho daño. Por eso yo invito a que estudien a Daniel 7, a Daniel 8, a Daniel 9, a Daniel 12, a Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, y van a encontrar toda la luz meridiana necesaria para echar la suerte con Jesús. Hermanos, somos adventistas del séptimo día y nos basamos en el principio de sola escritura, es decir, solamente la Biblia. No es como nos han calumniado que tenemos una segunda Biblia llamada la señora White, mentira del diablo. Este es el libro a quien nosotros consultamos. Lo que hace la señora White es ampliar lo que ya Dios inspiró. Ella no es otra Biblia, es un comentario inspirado de lo que es la palabra de Dios. No somos ni helenistas, ni whiteistas, ni nada de eso. Somos adventistas, porque significa que esperamos a Cristo en gloria, y del séptimo día, porque el sábado es el día del Señor. Así que rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de regreso a Roma y a la fe previa a la reforma. Es más, la Biblia nos indica todo lo contrario, que salgamos de Babilonia, como lo leímos en Apocalipsis 18:4, y en esa dirección estamos avanzando. Y mientras proclamamos el Evangelio eterno, el mismo Evangelio eterno que inspiró a Martín Lutero hace 500 años aproximadamente. Ha habido muchos cambios desde aquel día cuando él clavó las 95 tesis
el 31 de octubre de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contentivas en esa palabra que se le dieron a Lutero, el fundamento teológico para desafiar al papado y para impartir a millones de personas el gran mensaje de que somos salvos por la fe y no por las obras ni por la bendición papal. Hermanos, ha llegado la hora de llevar este mensaje al mundo entero. ¿Qué tú estás haciendo por Cristo? Hay muchos hermanos que ya han muerto del COVID-19. Están descansando en sus tumbas. Y tú que estás vivo, que Dios te ha privado, te ha librado de ser contagiado, ¿qué tú estás haciendo con este mensaje? ¿Lo estás guardando debajo de un almud, debajo de un cajón? No. Este mensaje es para publicarlo al mundo entero. Y recuerde, no habrá mejoría para el planeta Tierra por la sencilla razón de que el planeta está en un desafío abierto contra la ley de Dios. No es malo adulterar, no es malo ser homosexual, no es malo ser lesbiana, no es malo robar, no es malo acostarse con animales, bestialismo, no es malo. Ahora nada es malo, todo hay que permitirlo, todo hay que permitirlo, porque nada es malo, todo es según el cristal que se mire la cosa. Y un mundo así, que tiene un conocimiento amplio de la ley de Dios, está pisoteándola vulgarmente, y Dios tiene que responder a ese desafío de los demonios en las mentes de esas personas que andan en las calles con las plagas. El COVID es una plaguita. Cuando termine la gracia, el mundo va a ser diezmado y destruido casi todo por las 7 posteras plagas de Apocalipsis 16. Y los adventistas no están exentos de recibirlas, a menos que se arrepientan ahora y vivan el mensaje que Dios ha entregado. ¿Qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ponernos la pila y a pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Despierta tu iglesia, despierta a tus hijos, despierta a tu pueblo, despiértanos, Señor, que perecemos. En un mundo en convulsión, sálvanos, Señor, cuídanos de las plagas que están cayendo en el planeta y ayúdanos a llevar ese mensaje al mundo entero antes de que la gracia termine su trabajo en el corazón y sean sellados todos los que serán herederos de salvación, y esperamos estar con ellos. Danos una noche de felicidad con Cristo. Oración presentada en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Para la próxima semana comenzaremos una serie de estudios sobre los profetas. Cómo distinguir a un profeta si es de Dios o si es del diablo. ¿Qué es un profeta? Y cómo nosotros debemos actuar frente a cualquiera que diga que es profeta de Dios. Porque por ahí anda un Mesías en Israel diciendo que él es el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Mucho cuidado. A partir de la semana que viene, si Dios me lo permite, comenzaré esa serie de estudios sobre cómo detectar el profeta falso, el verdadero, y cómo nosotros hacerle caso al profeta si habla conforme a la palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos dé una noche feliz. Te habló el profesor Ramón Romero. Muchas gracias y buenas noches y bendiciones.